Bueno, pues ya estamos aquí sin más preámbulos en este especial que decidimos hacer el día de hoy. Y voy a empezar contando por qué. A lo largo de estos un año y 4 meses de la guerra de Vladimir Putin, yo me interesé muchísimo por la guerra, entre otras razones porque si a mí lo que me gusta o lo que me motiva, lo que me parece importante para la gente es que tenga información sólida y pensamiento crítico, me alarmaba muchísimo la sencilla narrativa. La sencilla narrativa era, mira, los ucranianos, los ves tú a todos, son varios millones de ucranianos, son nazis. Hay que matar a los nazis. Y entonces Putin, que es el bueno, pues va a matar a los nazis y esto es bueno. Digamos que era demasiado en blanco y negro para mi gusto, y es demasiado blanco y negro para mi gusto incluso en la Alemania nazi, donde sé que existieron grupos como la Rosa Blanca, a quien ya le dedicamos su programa del Rey va desnudo, sobre la resistencia dentro de un país realmente dominado por los nazis. Entonces, lo que hace uno en estos casos es ir a donde está la información. ¿De dónde viene la idea de que Ucrania era nazi? Bueno, pues es lo que lo dice Putin. ¿Cuándo lo dijo? 2014. ¿Y por qué lo dijo? Es que mira, había un presidente que era Víctor Yanukovych, que estaba a punto de lograr la entrada de Ucrania a la Unión Europea. Y entonces de pronto le llegaron el precio, lo amenazaron o lo convencieron de alguna manera y de un día para otro dio el giro y dijo que ya no quería tener que ver nada con Europa, sino que iba a acercar Ucrania a Rusia. Y parece que a los ucranianos esto no les cayó muy bien, especialmente por supuesto a los nacionalistas, entre los cuales había algunos nazis, sí, pero no todos. Y los ucranianos pues echaron a Yanukovych, pusieron otro presidente y luego entonces acá han tenido elecciones y han tenido una vida más o menos democráticamente válida. Pero en 2014, cuando le dan la patada a Yanukovych, que actualmente vive en Rusia, por supuesto, el ejército de Rusia y un grupo extraño, que se llamaban los Hombrecitos Verdes, tomaron Crimea y apoyaron a grupos separatistas en Donetsk y Lugansk, que son las zonas llamadas el Donbass, porque es la cuenca del río del río donde están las máximas riquezas de Ucrania, curiosamente, pero se llama Donbass, es la cuenca del Donetsk. Y estos extraños soldados, junto con algunos soldados que claramente eran rusos pero no traían insignias, junto con algunos separatistas de Donetsk y Lugansk, iniciaron una guerra de 2014 a 2022. Y sobre esa guerra se contaron muchas historias, y son historias que es muy fácil desmontar. Entonces, estuvieron los ucranianos bombardeando a los pobres civiles de Donetsk y Lugansk durante 8 años. Hombre, sería una barbaridad. ¿Lo hicieron? No hay ninguna indicación de que lo hubieran hecho. ¿De dónde sale la idea? Bueno, pues la propaganda rusa. Y como sabemos cómo funciona la propaganda rusa, porque sabemos cómo funcionaba la propaganda soviética, porque sabemos cómo funcionaba la propaganda del zar. El zarismo, no lo olvidemos, es el que se inventa los protocolos de los sabios de Sion para poder matar judíos con alguna justificación en los históricos pogromos zaristas contra la población judía. Pues sabemos cómo funciona la propaganda, y analizando la propaganda resultó que todo esto era efectivamente propaganda, y siendo propaganda lo que teníamos era la invasión de un país por otro que quería su tierra. Pues, olvídate de desnazificar, desmilitarizar y toda esa historia. Lo que quiere Rusia es ampliar, recuperar el imperio. Analizando los escritos de Vladimir Putin, empezando por 1 de junio de 2021, donde afirma la identidad entre Ucrania y Rusia, que ustedes pueden encontrar en el sitio web del Kremlin, no en el sitio web de la CIA, ¿no? El sitio web del Kremlin, ahí están las palabras de Vladimir Putin, diciendo que Ucrania es parte de Rusia y nadie se puede hacer tonto con eso. Y leyendo a Dugin, a quien también le dedicamos un programa, pues me fui interesando cada vez más en la realidad de un país invadido por un imperio que, sin justificación alguna, más que su ambición territorial y la ambición de reconstruir el imperio ruso, lo atacó el 24 de febrero de 2022. Y precisamente como lo que más me preocupa es la propaganda y la desinformación, hemos dedicado durante muchas semanas, ya no sé cuántas, pero son más de 40 semanas, que hemos estado haciendo Tutele Rusa, donde yo tomo partes
del Russian Media Monitor que hace Julia Davis, reportera de The Daily Beast, y por supuesto rusoparlante, que ve la tele rusa para que no la tengas que ver tú, y hace selecciones que publica aquí en YouTube, en el Russian Media Monitor, y que yo tomo y saco algunos trocitos que me parecen interesantes para contarle a la gente cómo funciona la propaganda al interior de Rusia. Al exterior ya la conocemos, porque conocíamos a Russia Today, conocíamos Sputnik, y conocíamos a Ina Finogenova. Oh, perdón, este reloj está convencido que le hablo. Pobre, está solitario. Entonces, sabíamos cómo funcionaba la propaganda hacia acá y quiénes movían la propaganda rusa hacia el exterior de Rusia. Para empezar, por la historia del nazismo en Ucrania, que es absolutamente inventada, pero que tiene alguna curiosa base histórica que probablemente el miércoles vamos a atacar en nuestro vídeo normal. Bueno, dicho todo eso, y viendo la publicidad, la propaganda al interior de Rusia, y viendo lo que opinan los rusos a través de gente como Danil Orain, a quien también entrevisté aquí, que tiene el canal 1420, creo que es 420, donde entrevistan a rusos comunes y corrientes y obtienen sus opiniones, muchos a favor de Putin, muchos en contra, muchos a favor de la guerra, muchos en contra, pero sin esa tersura de la unanimidad de la opinión pública que nos quieren presentar los propagandistas de Putin. Bueno, con todo eso llega el día de ayer, y yo me intereso por lo que está ocurriendo con el señor Yevgeny, voy a llamarle así, me parece un exceso, con Yevgeny Prigozhin y su decisión de llevar a su ejército privado a Rostov y empezar a avanzar hacia Moscú, que es donde lo dejamos la última vez. Y lo que más veo, sobre todo en el mundo hispanoparlante, en la twittersfera hispanoparlante, y en parte en la telegramosfera hispanoparlante, es una cantidad de desinformación espectacular. Ya dejen las teorías de la conspiración. Gente que dice, acabamos de recibir este video demostrando tal cosa. ¿De dónde sacaste ese video? ¿De dónde lo recibiste? ¿Cómo que acabamos de recibir? ¿Quiénes son ustedes? Fulanito 34826. Cuentas totalmente inventadas. Cuentas parte de una guerra de la información en la cual no solo está inserto, por supuesto, Rusia. Hay muchas fuerzas de todo tipo que les interesa mover la desinformación o la contrainformación a su gusto. Y esto puede ser Turquía, puede ser Israel, puede ser Estados Unidos, puede ser Francia, puede ser Italia, puede ser Georgia, puede ser quien sea, y pueden ser grupos que son fundamental, que no tengan ni siquiera que ver con adscripciones nacionales. Eso es más difícil de desentrañar, pero lo que es importante desentrañar es que no hay información. Y como tengo la información, pues decidí hacer esto que hemos llamado nuestro especial de la rebelión en Rusia, la rebelión de Vladimir Prigozhin. Lo que voy a compartir pues son datos, es información. Puedo dar mi opinión en un momento dado, en cuyo caso señalaré que es mi opinión, porque tengo opiniones, por supuesto, y sobre todo cuando manejas mucha información, elaboras opiniones que por lo menos esperas que estén medianamente sustentadas en los hechos y en los datos, y que no sean simplemente caprichos. Lo que yo quisiera que pasara. Por ejemplo, yo quisiera que esta rebelión en Rusia fuera en beneficio del fin de la guerra en Ucrania. No lo creo. Yo creo que aquí se están peleando dos que quieren acabar con la mayor cantidad de ucranianos posibles y están viendo cómo lo hacen. Entonces no hay ninguna esperanza de que Yevgeny Prigozhin sea el bueno de esta historia, como ya he oído que dicen algunos, que casi lo están canonizando desde las 8 de la noche de ayer. Bueno, contado eso, ustedes saben que yo siempre que cuento la historia la cuento con sus antecedentes fundamentales. Vamos a empezar con los antecedentes fundamentales preguntándonos quién es este señor Calvito, este señor que tiene cara en esta foto de buena persona, pero que es todo menos una buena persona, y no lo ha sido desde que era muy pequeñito. Yevgeny Prigozhin, un hombre nacido en 1961, aunque en esta foto parece mi papá. Yo tengo 6 años más que él. Que ya en 1981, a los 20 añitos, en 1978 ya había caído a la cárcel por ladrón, pero que en 1981 cayó otra vez por ladrón y esta vez se comió 9 años de chirona. Después de salir de la cárcel en 1990 y con los contactos que hizo en la cárcel, su primer trabajo fue poner un puesto de perritos calientes con su mamá y su padrastro.
En 1990 el señor ya tenía 29 añitos, ¿no? Pero bueno, estuvo con su puestito de perritos calientes y misteriosamente el puestito de perritos calientes empezó a generar una gran cantidad de dinero. No sé cómo lo hizo. Usted probablemente tenga alguna idea de cómo se puede conseguir que un puesto de perritos calientes se convierta en un imperio que genera cientos de miles de euros, dólares y sobre todo rublos. Pero yo no lo sé. Lo que sé es que después del puesto de perritos calientes y con el éxito del puesto de perritos calientes, entró con una serie de socios, del tipo de socios que uno puede obtener en Rusia, sea parte o de la mafia rusa o de la oligarquía rusa, y empezó a meterse en negocios de apuestas, puso casinos, en negocios de construcción, y finalmente en 1995 empezó su trabajo, su negocio de catering. Aquí lo vemos como jefe de catering, y esas letras en alfabeto cirílico que pueden ustedes ver quieren decir Concord. Concord es la empresa de catering o una de las empresas de catering, uno de los que instaló, perdón, una de las empresas de catering que instaló Yevgeny Prigozhin, y junto con una serie de restaurantes que empezó a hacer en distintos lugares de Rusia. Tenemos pues a un empresario exitoso, como se puede ser exitoso en Rusia, no siempre de la manera más limpia posible, pero durante la década del año 2000, a través de su empresa de catering consiguió acercarse a Putin. Y, vamos, un día, cuando estás tú detrás de un plato y le sirves a alguien, te escucha. Yo lo digo porque además me llevo muy bien con los camareros que me suelen atender. Y hoy que estaba yo precisamente comiendo fuera y conversando con los camareros, sabes tú que hay un rapport. Y si el gobierno contrató a este catering y este catering va a Prigozhin y le comenta un par de cosas a Putin puede haberlo escuchado. No lo sé cómo fue. El hecho es que hubo un acercamiento clarísimo entre Prigozhin y Putin. Y en los próximos años, a lo largo de la década del 2000 al 2010, lógicamente, el 2001 al 2010, empezó las empresas de Prigozhin a recibir millonarios contratos del gobierno, entre otras cosas para dar comidas escolares, para dar comidas a los trabajadores del gobierno, finalmente para alimentar al ejército ruso. Parece que esta cercanía con el ejército ruso y su cercanía con sus amigos le llamó la atención para empezarse a interesar por cuestiones militares, porque en su vida había hecho nada relacionado con el ejército. Es más, hasta el día de hoy no sabemos si ha estado alguna vez en combate este personaje. Sí, se viste, trae traje de combate y casco y armas y todo, pero no sabemos nunca si ha estado en combate o llega después a hacerse la foto. En 2013, ya en otros asuntos distintos, fundó la empresa que estaba en este edificio en Olgino, en San Petersburgo, y que se llamó la Internet Research Agency. Se llama, porque todavía existe, creo que ya no está en este edificio, pero es la Internet Research Agency, es una agencia de investigación de Internet, y en 2013 empezó a sacar anuncios en los periódicos rusos pidiendo personas que supieran algo de informática y que quisieran el trabajo de postear comentarios en las redes sociales. Por supuesto, este posteo de comentarios en las redes sociales, posteriormente nos enteramos que era parte de la ciberguerra informativa de Rusia contra el resto del mundo, y que tuvo una participación muy especial en el 2016 en el manejo de la Facebooksfera, más que Twitter, aunque en Twitter estuvieron presentes, sobre todo de Facebook, para facilitar el traslado de unos pocos votos en lugares muy específicos para garantizar el triunfo de Donald Trump por colegio electoral, aunque hubiera perdido el voto popular, que lo perdió. Y esto fue el escándalo también de Cambridge Analytica, al que también le dedicamos un video que usted puede ver en este canal. Hablamos claramente de lo que había sido Cambridge Analytica y cómo esta idea de que te pueden manipular hasta convertirte en un títere un poco al estilo Matrix es absurda, porque solo tenían que crear las condiciones necesarias para que unos pocos votos en ciertos condados que eran decisivos, con 1,000 o 2,000 votos podías hacer que todo el estado pasara, todos los electores del colegio electoral de ese estado pasaran a manos de Donald Trump. No necesitabas hacer que millones y millones de personas votaran por Trump, que perdió 2 veces, por supuesto, el voto popular. Pero ya en 2014, un año después, decidió que le interesaba más hacer directamente la guerra y fundó esto que es conocido como el Grupo Wagner o PMC Wagner, curiosamente en inglés,
Private Military Company, compañía militar privada Wagner, que por cierto, aunque supuestamente es una compañía privada, es una subcontratista militar, aunque es mucho más que un contratista militar, porque tiene una red de contactos de lo más opaca. Pero decía hoy José Manuel Pérez Triana, quien hemos entrevistado aquí precisamente cuando empezó la guerra, que si Putin no se había dado cuenta que tenía nazis por allí, hubiera pensado que por qué se llama esta empresa con el nombre del compositor favorito de Adolfo Hitler, ¿no? Como si tú dices Wagner, ¿por qué se llama Wagner si está en Rusia? Pues hombre, quizás tenga algo que ver con eso. Este grupo de mercenarios es el ejército personal de Prigozhin, es decir, no responde, no obedece a nadie más. La cadena de mando termina en Prigozhin, así como la cadena de mando de cualquier ejército de un país normal termina en su comandante en jefe, que puede ser el primer ministro o el presidente de gobierno en el caso de España. Es decir, hay una cúspide de la jerarquía, y en la cúspide de la jerarquía de Wagner está única y exclusivamente Yevgeny Prigozhin. Este grupo nació con un objetivo principal. Contaba yo que en 2014 el gobierno ruso se enojó muchísimo con Ucrania porque Ucrania no aceptó que Yanukovych girara lo que ya se había decidido respecto del movimiento europeo, pero se llamó el Euromaidán, el enfrentamiento entre la gente de Yanukovych y la gente que quería, la gran mayoría de la gente en Ucrania, nos guste o no, que quería estar en Europa, que quiere estar en Europa y que quiere alejarse de Rusia por los problemas históricos que han tenido con Rusia, con la Unión Soviética. Y simplemente quien se acuerde, también hemos hablado de esto en este canal, del Holodomor, de la muerte de millones de ucranianos cuando Stalin les quitó el grano en los años 30, pues hombre, entenderá que haya un poco de resquemor y por las muchas cosas que posteriormente y anteriormente había sufrido Ucrania en sus enfrentamientos con Rusia. A veces fue parte de Rusia, a veces no fue parte de Rusia. Pero en 1991 había declarado su independencia con las fronteras que había en 2014 y esas fronteras las había aceptado y firmado Boris Yeltsin como presidente. Pero en 2014, pues, después del derrocamiento de Yanukovych, lo que se dio fue la invasión de Crimea y el inicio de la guerra del Donbass. Y para eso fue para lo que se creó el grupo Wagner. ¿Qué hace un ejército privado para un país? Porque siempre ha estado obviamente luchando del lado del ejército ruso y de los objetivos militares de Vladimir Putin. ¿Para qué hace un país, para qué contrata un ejército privado? Para lavarse las manos. Para eso se hizo Blackwater, por ejemplo. ¿Fue Blackwater? Creo que sí. La agencia, uno de los contratistas militares privados del ejército estadounidense en Irak. Es una forma de que el gobierno se lave las manos y aunque todos sepamos que la responsabilidad de los contratistas militares es del gobierno de los Estados Unidos o de Putin, formalmente pueden lavarse las manos y no puedes demostrar en instancias internacionales que él haya decidido que Wagner peleara en el Donbass durante tantos años. Entonces, hasta ayer el grupo Wagner actuaba única y exclusivamente a instancias del gobierno ruso y a instancias de lo que necesitaba Vladimir Putin. A cambio recibía equipo y entrenamiento de las Fuerzas Armadas rusas y el financiamiento es bastante misterioso. Parte lo financia directamente Prigozhin, pero no hay dinero suficiente en una persona que tiene yates y tiene aviones privados y tiene villas y etcétera, etcétera. Es un oligarca ruso más, por eso dudo que haya estado en combate, que recibe todo el apoyo del ejército ruso, entrenamiento a sus soldados, material, municiones, etcétera. Y a cambio de eso ha participado en las guerras de Siria, Libia, la República Centroafricana, Mozambique y Mali. Y Putin puede decir, yo no metí las manos allí, eran unos chicos que eran un ejército privado, pero ve a saber tú quién les manda. Siempre han peleado, por supuesto, al lado de las fuerzas prorrusas. En el caso de Siria, por ejemplo, son de los grandes defensores del brutal y sanguinario tirano de segunda generación, que es Bashir al-Assad. Desde la invasión del 24 de febrero de 2022 a Ucrania, el grupo Wagner ha participado en el intento de asesinato de varios líderes ucranianos, incluso en los primeros días, cuando se acercaba aquella columna de tanques hacia Kiev. Se hablaba de que había gente del grupo Wagner buscando asesinar a Zelensky en el propio Kiev.
Pero el grupo Wagner es especialista en asesinatos, por cierto. Y Prigozhin, que había negado durante años su implicación con el grupo, se hizo conocido con un video en el cual estaba reclutando a lo peor de una prisión rusa para su ejército privado. Y es interesante esto porque si tú te robaste un bolso de una señora o unas cebollas para comer, no te interesa que te digan te vas a ir 6 meses a morir y si sales vivo te perdonamos. Entonces hay que preguntarse qué tipo de gente, qué tipo de prisionero acepta lo que le estaba ofreciendo Yevgeny Prigozhin en este video. Y evidentemente estamos hablando de gente que tiene larguísimas condenas por gravísimos delitos que no son robarse un bolso. Estamos hablando de asesinos, violadores fundamentalmente. Represento a la compañía militar privada Wagner. Quizás han oído hablar de ella. La guerra es dura. No es nada parecido a la guerra de Chechenia. El primer pecado para nosotros es la deserción. Nadie se da un paso atrás y nadie retrocede. Nadie se entrega. Durante el entrenamiento se les dirá acerca de 2 granadas que deben tener con ustedes cuando se rindan. Rápido, obviamente estas granadas debes detonarlas cuando se acerque el enemigo a ti para suicidarte tú y llevarte a 2 o 3 de tus enemigos. Esa es la idea de las 2 granadas que se le entregan a la gente de Wagner. Y continúa diciéndoles a los presos, todos los que están a su alrededor son presos, esto es una cárcel rusa. Si sobreviven 6 meses, vas a casa después de recibir un perdón total. Los que quieran quedarse con nosotros después se pueden quedar con nosotros. No hay opción para volver a la prisión. Los que lleguen al frente pero cambien de opinión serán marcados como desertores y enviados al pelotón de fusilamiento. Tienen 5 minutos para tomar una decisión. Cuando nos vayamos, ese tiempo habrá terminado. Esto es lo que nos permitió ver por primera vez a Prigozhin en acción. Hay un video aterrador que no quisiera yo que nadie viera, porque yo desgraciadamente vi, no completa afortunadamente, de un prisionero de Wagner que fue secuestrado por las fuerzas de Wagner en Kiev, porque obviamente hay infiltración de ambos bandos, ambos bandos, es una guerra, no es un juego de fútbol. Y un grupo de Wagner secuestró a este preso que se había entregado a las fuerzas ucranianas, se lo llevan al otro lado del frente de batalla, lo atan con cinta adhesiva a un yunque, hacen que declare, que pida perdón, no me acuerdo qué decían que dijera este pobre hombre que tenía una cara absolutamente de desesperación y enloquecimiento, y luego con un mazo de estos de romper hormigón, de romper concreto, le dan contra el yunque y le destrozan la cabeza. Esa es la forma de actuar de Wagner, no es el bueno de esta película, quiero aclarar. En donde hicieron su máxima actividad en la guerra de Ucrania, aunque han estado presentes en el frente, en todos lados, ha sido en Bakhmut. Bakhmut es esta ciudad que se peleó metro cuadrado a metro cuadrado, que fue una verdadera picadora de carne. Y durante los fuertes combates en Bakhmut, Prigozhin se quejó una y otra vez de falta de municiones. En un video decía Shoigu Gerasimov. Shoigu, el general Shoigu, es el ministro de la defensa de Rusia y Gerasimov es el responsable de la guerra en Ucrania. Y les decía, Shoigu, Gerasimov, ¿dónde tal por cual está la munición? Esta gente vino como voluntarios y están muriendo para que ustedes puedan sentarse como gatos gordos en sus oficinas de lujo. Hizo otro siniestro vídeo donde mostraba más de una decena de muertos del grupo Wagner tirados por allí sin ningún respeto al hecho de que es una persona que ha muerto. Decían los romanos que hasta el enemigo cuando está muerto es fragante, es decir, huele a rosas y debe ser tratado bien. Y en este video acusaba al ejército ruso por no darle la munición y diciéndoles que el ejército ruso había matado a estos compañeros suyos, camaradas suyos de Wagner. Y cuando proclamó el triunfo en Bakhmut, triunfo que nunca quedó muy claro que hubiera tenido, se retiró diciendo que no tenía municiones. Una y otra vez desde mayo criticó a la élite militar rusa
por no darles lo que necesitaba a Wagner para que Wagner hiciera su trabajo. Ahora, vamos a llegar al día de hoy finalmente, después de tantos minutos, pero toda la información que estoy dando viene de fuentes que yo considero fiables, o bien de vídeos y audios del propio Prigozhin, que ha estado publicando muchísimo en Telegram en las últimas 24 horas, o del propio Putin, que vamos a ver lo que dijo directamente. También de organismos informativos que yo he seguido desde febrero de 2022. Y desde febrero del 2022 a estos organismos informativos no los he descubierto en ninguna mentira, en ninguna distorsión, en ninguna omisión grave. Nunca nadie dice todo lo que quieres que se diga, pero ninguna omisión de estas graves intencionadas que tú dices, esto tiene intencionalidad, y que incluso dieron las primeras informaciones anoche que ya han sido confirmadas, a diferencia de la desinformación que ha salido por otros muchísimos lados. Cuando Prigozhin dijo, por ejemplo, yo tenía el audio de Prigozhin diciendo que habían tomado Rostov en el sur de Rusia, junto a Crimea, alguien rápidamente me mandó un video en el cual se veía que en Rostov no pasa nada, está toda la gente muy tranquila, y los niños jugando al fútbol y los perritos ladrando. Y dices, ya, pero ¿de dónde sale ese video? ¿Dónde se tomó? ¿Se tomó por la zona por donde entraron estos o se tomó al otro lado de la ciudad? ¿Se tomó hoy o se tomó hace 3 meses? No lo sabemos, y si no lo sabemos tenemos que desconfiar, al menos razonablemente. Sobre todo los que estaban diciendo, efectivamente, las fuerzas de Wagner han entrado en Rostov. 3 o 4 horas después teníamos los vídeos del propio Prigozhin hablando desde Rostov, que habían entrado en Rostov. Bueno, entonces considero fiables a las fuentes a las que yo estoy acudiendo, pero hay que mantener cierto sano escepticismo, de todos modos, cierta sana distancia, porque igual también ellos los pueden engañar, y yo confirmo con las fuentes, pero no puedo confirmar de dónde obtuvieron ellos la información si yo no tengo a nadie en Rostov o en Moscú o en el frente. Así que, bueno, el día de ayer, Prigozhin lanza su órdago, empezando con un vídeo en el que acusa a los oligarcas rusos de haber armado la operación militar especial, como llamó Putin al ataque contra Ucrania, por motivos de poder y económicos, y no porque Ucrania estuviera militarizada o en manos de los nazis. Lo tremendo de este video es que el propio segundo ejército de Putin, el propio jefe del segundo ejército de Putin, está diciendo lo que dijimos desde el principio, quienes tratamos de informarnos en vez de tragarnos la propaganda rusa sin pelar. Y es que no había ninguna amenaza contra Rusia, que no había nazis pululando por las calles. Hay más nazis en el grupo Wagner que en el ejército ucraniano, y los hay porque en todos los ejércitos hay nazis. No sé si ustedes saben, pero los ejércitos tienden a atraer a gente con este tipo de mentalidad. Y esto no debería ser novedad para nadie. Pasa en el ejército de Estados Unidos, en el ejército español y en todos los ejércitos. Pero la justificación de la desnazificación, de la desmilitarización de Ucrania, de salvar a los ucranianos de los malvados nazis, comandados por un presidente democráticamente electo y judío cuyos abuelos murieron en el Holocausto, no pegaba. Esto es lo que dice Yevgeny Prigozhin, tómenlo como lo que debe de ser. De 2014 a 2022 el Donbass fue saqueado por varias personas, algunos de la administración del presidente, algunos del FSB. El FSB, por cierto, es el heredero de la KGB, que es a su vez la heredera del NKVD, la policía secreta política rusa. En parte por oligarcas tales como Kurchenko. Estas personas estaban robándole dinero a la gente del Donbass, que está situados en las repúblicas no reconocidas de Luhansk y Donetsk. En estas repúblicas de Luhansk y Donetsk había cuerpos del ejército que en caso de ataque por parte de los ucranianos teníamos que dar una respuesta. Sin embargo, esos ataques no existían en realidad. Había un número mínimo de soldados y un cierto número de generales que estaban allí simplemente robándose el dinero. Y esto te lo dice alguien que es parte de la oligarquía y que ha robado lo suyo. Cuidado. Определенное количество генералов просто распиливали эти деньги. Con un salario de 40,000, 20,000 se quedarían a la entrada y 20,000 se le entregarían al soldado que había firmado el contrato. No había entrenamiento, mientras los generales simplemente estaban sacando dinero por estas almas muertas y se robaban los presupuestos.
Donbass era el lugar perfecto para robar dinero, tanto por empleados de la administración del presidente, primero Surkov, luego Kozak, y la FSB también tenía una jerarquía completa de generales. Ahora, en por qué comenzó la operación militar especial, como le llamó Putin a la invasión, los ucranianos tenían un grupo que estaba situado a lo largo de la frontera con el Donbass, el único con el que estábamos rompiendo desde Popasna hasta Artemivsk. Este grupo consistía de varios voluntarios, unidades nacionalistas, así como el ejército regular. Este grupo intercambiaba fuego, les disparábamos, ellos nos disparaban y todo esto pasó durante estos 8 largos años. Está negando la historia oficial de Putin, de los horribles bombardeos y los ataques brutales de los malvados ucranianos. Эта группировка обменивалась выстрелами. Мы били по ним, они били по нам, и это происходило все эти долгие 8 лет, с 14 по 22. A veces el número de peleas, de disparos, se aumentaría, otras veces se reduciría. Al 24 de febrero no había nada extraordinario. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. En este momento, el ejército ruso está tratando de engañar a la sociedad y al presidente y contar una historia de que hubo una agresión delirante del lado ucraniano y que nos iban a atacar junto con todo el bloque de la OTAN. Que, si ustedes recuerdan, la tele rusa que hemos visto ha sido una de las varias narrativas que han ofrecido. La supuesta operación militar especial se inició el 24 de febrero por razones completamente diferentes. Esto es lo que decía ayer por primera vez Prigozhin. Prigozhin acusó inmediatamente después a las Fuerzas Armadas rusas de haber atacado campamentos del grupo Wagner, del ejército de la compañía militar privada Wagner, con cohetes y afirmando que muchos de sus camaradas habían sido asesinados y que el corrupto liderazgo militar de Rusia debería ser arrestado, y prometió castigo para quienes eran responsables de las muertes de decenas de miles de soldados rusos. No hay que olvidar que quien ha mandado a morir a los soldados rusos ha sido Putin y los líderes militares rusos, porque nadie está atacando a los civiles rusos. Incluso aquellos ataques con drones al final sonaban casi a falsa bandera, o ataques de grupos con bastante poca capacidad militar. Prigozhin señaló que miles de cuerpos de militares de Wagner habían sido escondidos por el liderazgo militar ruso, y otra vez, sus objetivos fundamentales son Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, y el responsable de la guerra en Ucrania, Valery Gerasimov. Dijo que habían escondido miles de cuerpos de militares de Wagner para minimizar las pérdidas sufridas durante la guerra, y esto para la simulación de la guerra es muy importante, reducir al mínimo tus bajas para no dar la impresión de que te están dando como le han estado dando al ejército ruso claramente. Ese liderazgo militar decía, enviaba a los conscriptos a morir de la peor manera, y siempre con la amenaza de que si se rinden o se retiran, si yo te mando que avances y das un paso atrás, serás asesinado. Esta fue una práctica que utilizó intensamente Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, incluso cuando se estaba tratando de recuperar el territorio que habían invadido los nazis. Y esto es lo que nos contaba precisamente en una conversación que tuvimos Manu Bravo respecto del grupo Wagner. Y hemos estado con gente de Wagner que estos, pues, hombre, yo lo que sí te puedo decir es que son todos prisioneros, y les han dicho lo mismo, y que su entrenamiento básicamente era reptar. Les enseñaron a reptar, 3 semanas enseñándoles a reptar, básicamente. O sea, es a lo que vale, si eres carne de cañón. Y te cuentan cosas muy bizarras, ¿no? Porque ahí sí que es básicamente, tú sales ahí, si retrocedes te matamos, a tomar por el culo. O sea, no hay vuelta atrás. Y si hay intercambio de prisioneros, esos tíos los van a matar también.
Eso es lo que dijo alguien que ha estado con esos prisioneros de Wagner en Ucrania. Manu Bravo, que ha sido una de las voces sensatas e importantes y relevantes en el informarnos de lo que está pasando en realidad, más allá de la propaganda nuevamente. ¿Qué hay ahora? Prigozhin ha afirmado que no está encabezando un golpe de Estado, sino una marcha por la justicia, y ha afirmado que lo apoya la mayoría de los militares. Esto a mí me parece bastante evidente. Opinión. Nadie se lanza una aventura así si no ha preparado el terreno. Es decir, tiene que haber hablado con quienes probablemente se lo opongan, que son el ejército y la policía en los distintos puntos del camino de Rostov a Moscú, que es un camino recto. Veíamos, es esto, Rostov-on-Don, que fue donde comenzó la marcha ayer, hasta Moscú, al norte. Son 12 horas en coche, 13 horas en coche, y 24 horas cuando vas en tanque, al parecer, o por allí. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere exactamente en esta marcha por la justicia? Prigozhin no lo ha dejado claro en ningún momento. Simplemente dice, nos atacaron y hasta aquí llegué y ahora ataco yo y tomo una ciudad y avanzo hacia la capital. Esa guerra que no iba a llevar Ucrania y que no ha llevado Ucrania a territorio ruso, a los civiles rusos y a la vida común de los rusos que han seguido viviendo tranquilamente mientras los civiles ucranianos sufren lo que sabemos que han sufrido, pues la ha llevado el general privado de Putin. Y como alguien mencionó en Twitter y me llamó mucho la atención, esta es la primera vez en la historia en que una empresa privada toma militarmente una ciudad. Rostov ya ha estado tomando otras, pasó por Voronezh, estaba en Lipetsk y iba camino a Moscú hasta el último que supe. Conspiraciones he oído a montones. Es un autogolpe de Putin, que sería lo más tonto del mundo cuando tienes una situación medianamente estable, crearla, desestabilizar a tu propio gobierno me parece absolutamente tontos. Que Israel le pagó a Prigozhin. Su grupo se llama Wagner, a ver, difícil, Podría ser, pero parece que Prigozhin no está en esto por el dinero. El paso que ha dado es definitivo, y aquí no sale vivo. O difícilmente sale vivo. Y vamos a ver por qué. Pero nuestra conocida por tutela rusa, por supuesto, Margarita Simonian, a quien tenemos aquí en todo su esplendor miserable, ya lanzó la versión oficial que, si los acontecimientos que luego voy a comentar son ciertos, a ver cómo dice que no lo dijo. Todos los propagandistas de Putin han estado muy cerca de Prigozhin y se han estado con Wagner y Solovyov ha ido constante. Vladimir Solovyov, el más grande propagandista hombre, digamos, siendo Margarita la más grande propagandista mujer, Solovyov ha estado con Prigozhin, ya ha estado con el grupo Wagner supuestamente en el frente, o por lo menos en algún lugar donde están destacados, donde no se oigan demasiado los tiros, que no te puedes arriesgar a matar a tu principal propagandista. Como dicen ahora que es un traidor, pues Margarita Simonian ha dicho que la rebelión de Prigozhin ha sido orquestada y financiada por las fuerzas de inteligencia de la OTAN, de Estados Unidos y del Reino Unido y algún país de Oriente Medio, dejando abierta de momento la duda de si se refiere a Israel o a Turquía. Todo esto pues esperando a ver cómo reacciona Recep Tayyip Erdogan. Si sigue apoyando a Putin, pues entonces fue Israel, y si no lo sigue apoyando, pues entonces nos ha traicionado. Después de unas horas de esto, Putin habló a la televisión. Voy a poner esa traducción de Russia Today sabiendo que puede tener las inevitables distorsiones de la propaganda rusa, pero así me ahorro el que lo tradujeron al inglés y yo lo traduzco al español y luego la culpa es mía. Esto es la esencia en 3 cortes de lo que dijo esta mañana, al parecer esta mañana, Vladimir Putin. Igual lo grabó hace 23 horas, ¿no? Inmediatamente después de informarse de que Prigozhin había avanzado sobre Rostov. Me dirijo a los ciudadanos de Rusia, al personal
de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas del Orden y de los servicios secretos, a los soldados y comandantes que están luchando en sus posiciones, rechazando los ataques del enemigo, y lo hacen heroicamente, lo sé. Esta noche he vuelto a hablar con los comandantes de todas las tropas, y me dirijo a aquellos que, por amenazas o engaños, resultaron involucrados en una aventura criminal, en un crimen gravísimo, o sea, en una insurrección armada. Rusia libra hoy una ardua batalla por su futuro, luchando contra la agresión de los neonazis y sus amos. Toda la maquinaria militar, económica e informativa de Occidente está dirigida contra nosotros. Luchamos por la vida y la seguridad de nuestro pueblo, por nuestra soberanía e independencia, por el derecho a ser y seguir siendo Rusia, una nación con una historia milenaria. Es una lucha en la que se decide el destino de nuestro pueblo. Defenderemos a nuestro pueblo y nuestro Estado de cualquier amenaza, incluyendo cualquier traición interna. Y precisamente ahora nos enfrentamos a una traición. Las ambiciones exorbitantes y los intereses personales llevaron a la deslealtad, traición a la patria, a nuestro pueblo, y a la causa por la que, codo con nuestras unidades, combatieron y murieron los soldados y comandantes del grupo Wagner. Los héroes que liberaron Soledar y Artyomovsk, las ciudades y aldeas del Donbass, que lucharon y dieron sus vidas por Novorossiya, por la unidad del mundo ruso, sus nombres y su gloria, también fueron traicionados por aquellos que intentan organizar una rebelión, empujando al país hacia la anarquía y el fratricidio, a la derrota y, finalmente, a la capitulación. Pido a todos los que están siendo llamados a unirse a este crimen que no cometan un error fatal y trágico. Les pido que tomen la única decisión correcta, dejar de participar en actos criminales. Al parecer, en respuesta a Putin, porque los horarios son difíciles de confirmar y de ordenar, es hacer el cronograma de algo que ocurre a esta velocidad es difícil, pero Prigozhin lanzó otro audio en Telegram en el que dijo que Putin está profundamente equivocado, afirmó su patriotismo, negó toda traición y al mismo tiempo dijo que nadie se iba a entregar por orden del presidente o el FSB o quien sea, porque lo que afirmó es: no queremos que el país siga viviendo en la corrupción, el engaño y la burocracia. Esta afirmación así de defender al país de la corrupción, el engaño y la burocracia es como Jeffrey Dahmer diciendo que hay que trabajar en contra del asesinato y el canibalismo. pero estamos acostumbrados, creo, a la mentira descarada por parte de quienes juegan este juego del poder que se juega en Rusia. Después de entrar en Rostov, decíamos, y de llevar la guerra a Rusia, no queda claro qué quiere Prigozhin. Pero se han agitado muchas cosas que estaban moviendo bajo la superficie. Anton Gerashenko, a quien detestan mucho en Rusia, porque yo nunca lo he leído decir una mentira a lo largo de este año y 4 meses, y que es asesor del ministro de Asuntos Internos de Ucrania, informó de que uno de los líderes militares bielorrusos, Valery Sahashik, que se opuso a que las fuerzas bielorrusas participaran en la invasión a Ucrania, ha pedido el derrocamiento del dictador Lukashenko. Cuando haces eso, tu suerte está echada, o triunfas o mueres. No hay, bueno, perdón, me equivoqué, ay, bueno, ya, pero no lo vuelvas a hacer. Ese tipo de cuestiones no existen en ese tipo de luchas por el poder. Por otro lado, en Daguestán, que por cierto es la patria de la supuesta expropagandista rusa Inna Afinogenova, que por cierto sigo esperando. Ya en julio se cumple un año de que me amenazó con una demanda horrorosa y yo sigo esperando. Y cuando mi abogado le dijo, pues a ver si se atreve, dije, sí, van a ver cómo voy. Nada. Hasta ahora nada. Vamos a regalar el día que se cumple el aniversario. Vamos a tener aquí un pastelito con su velita para el año que me amenazó, como tantas personas les da por amenazarme y luego no dan más. Bueno, pues en Daguestán, que es la patria de Inna Afinogenova, han empezado a aparecer, también nos cuenta Anton Gerashenko, grafitis que dicen Daguestán sin Rusia. Daguestán sin Rusia. De momento, lo último que tengo yo, hay informes de que se han puesto puestos militares en las entradas en el sur de Moscú, que evidentemente sería la ruta de entrada del grupo Wagner a Moscú. Otros informes, lo más reciente que vi poco antes de comenzar esta transmisión, es que
Prigozhin ha decidido de suspender su avance, devolver el grupo Wagner a sus bases, después de llegar a un acuerdo con Putin, en el que ha sido intermediario el presidente bielorruso Lukashenko, al cual están, por otro lado, sus propios soldados invitando a derrocar. Hay muchas inquietudes en Rusia, que ha vivido 20 años bajo Putin, que han estado bajo la superficie, que se encuentran ahogadas en gran medida, y si uno ve los vídeos de Daniel Orain, la gente que dice pues, que no se puede hacer nada, es que sí, sería muy bonito tener una democracia, sería muy bonito poder opinar, pero no se puede hacer nada. Y la afirmación generalizada es que no se puede hacer nada. Entonces, en ese sentido, las inquietudes que en las distintas repúblicas de la Federación Rusa se han estado moviendo bajo el agua empiezan a surgir. Que esto tenga futuro o no, no lo sé. No pretendo en ningún momento predecir el futuro, porque hay mucho genio, y ya los leí en Twitter, estos de, oye, yo ya sabía que Prigozhin iba a hacer esto. Órale, ¿dónde lo publicaste? Nunca lo publicaste. Estás haciendo el truco clásico, ahora haciendo de geopolítico, de experto en geopolítica, estás haciendo lo que hacen los adivinos de la noche con su bola de cristal y su tarot toda la vida, que es predecir el pasado. Si Prigozhin ha aceptado retirarse, sabe que es un hombre muerto. Esto no es solo mi opinión, sabemos cómo se juega el poder en estos casos. Y la lógica de alguien como Vladimir Putin es, si lo intentó una vez, lo va a intentar otra. Me puede volver a hacer esto, ya no puedo confiar en su lealtad. ¿Y qué pasa cuando desconfías de la lealtad de alguien en esos niveles y cómo se juegan las cosas en Rusia? Pues basta recordar la enorme cantidad de gente que se cae por las escaleras, que se cae de ventanas y que se suicida de un tiro en la nuca con las manos atadas a la espalda, que es cosa frecuente en Rusia. Prometer la inmunidad a Prigozhin no significa que se la vayan a dar, si uno sabe cómo juegan. Otros informes, pero esto es absolutamente poco claro, dicen que Prigozhin ha sido nombrado ministro de Defensa, que han echado a Shoigu y a Gerasimov, y que él ahora se va a hacer cargo finalmente de la guerra en Ucrania y va a poder cometer todas las atrocidades necesarias para derrotar al país invadido hace 1 año y 4 meses. Aún si esto fuera cierto, yo siento que la vida de Prigozhin ya no vale más que €1 de cartón. Y ahí puedo estar yo totalmente equivocado. ¿Qué hay a futuro? Nadie lo sabe. Y por favor, creo que lo mejor que les puedo recomendar a todo el mundo es que tengan mucho cuidado con la información y con la desinformación. Ha habido de todo, hay levantamientos en distintos lugares, hay un tipo al que un Vatnik, que es como se llama a los partidarios de Putin fuera de Rusia, estaba diciendo claramente que cuántos soldados rusos estaban en este momento avanzando contra Prigozhin, contra el grupo Wagner, y cuántos aviones estaban destacados. Y está diciéndolo desde Wapakoneta, Ohio, donde vive, o Wichita Falls, algún lugar en Estados Unidos, con tanta información que es clarísimo que no puede tener, porque mira, ni siquiera el ejército ruso es tan tonto como para mandarle esta información a Scott Ritter, para que Scott Ritter la suelte en Estados Unidos en una entrevista donde lo que quiere hacer es que quede bien Putin. Porque es a lo que se ha dedicado los últimos 10 o 15 años, como Roger Waters, como Noam Chomsky, como Pablo Iglesias, como López Obrador y toda esta gente. Pero cuidado con la información. Nos acaba de llegar esta información, vean esto, y sobre todo si va para donde tú quieres, si suena tan bien porque es lo que tú quisieras. Esto significa la destrucción de Ucrania y tú eres súper pro Putin, y dices, sí, esto debe ser cierto porque con esto Putin va a poder ser el emperador ruso nuevo, el nuevo Pedro el Grande, será Vladimir el más grande, Vladimir el grandote. Y entonces lo compartes porque sí, esto demuestra que Putin es un gran estratega militar. Cuando tú le encargas un ejército al tipo que te sirve el borscht es esta sopa de remolacha muy rica rusa, pues si tú le encargas que haga un ejército ruso al tipo que te sirve la sopa, tampoco me pareces un genio militar así como para impresionarme demasiado, pero igual me equivoco.
Pero en todo caso, lo que suceda lo vamos a saber conforme suceda y cuando tengamos confirmación. Mientras tanto, por favor, no compartan información, no ayuden a aumentar el ruido en la señal, en la relación señal-ruido de estas cosas. Hemos vivido una cantidad de desinformación horrible en esta guerra, y es una guerra que nos atañe a todos. Quiero recordar que acaban de estar los jefes de Estado africanos en Moscú, reunidos con Putin, y el presidente Ramaphosa de Sudáfrica le dijo muy claramente: su guerra está haciéndole daño a los países africanos. La guerra no está ocurriendo allá, está ocurriendo en nuestra vida cotidiana, es parte de nuestra vida cotidiana, como lo han sido otras, como en un momento dado lo fue en la invasión a Irak o como lo fue la guerra de Vietnam. Y colaborar a la desinformación, a que la verdad se opaque, no es sano. Y vuelvo a recordarles, una de las funciones de lo que llaman la manguera de bombero de la propaganda rusa es que no se trata de convencerte de una mentira, se trata de lanzar una gran cantidad de mentiras que compitan con la verdad para que no sepas cuál es la verdad, cuáles son los hechos. Ese es el objetivo de la desinformación, no es convencerte de una cosa, es convencerte de que nada es verdad. Y no puedes confiar en absolutamente nadie, en absolutamente ningún medio, en absolutamente ninguna persona, y entonces solo aquel que te da la propaganda que te gusta va a tener tu atención. No dejes que te hagan eso, por favor. No sé si tengo algo más que contarles, esto iba a ser media hora, pero fue 1 hora, y tengo a gente en nuestro chat. Nada, tu compromiso con informar es extraordinario. Es que es lo que yo soy, periodista. Yo cuando me entero de algo lo que necesito es contárselo a la gente, sea de música, sea de teatro, sea de arte, sea de lo que sea. Esa necesidad de que la gente esté informada, de que tú tienes algo que merece tener todos, es lo que me ha movido toda la vida, te lo agradezco muchísimo. Se informa que, por ejemplo, aquí un sujeto que se hace llamar, no sé si lo sea, se informa que habrá tal y cual, se informa quién informa, dónde informa, cuándo informa, cuál es la fuente, de dónde la sacas y por qué confías en ella. Cuando yo digo que yo confío en alguno es porque tengo ciertas bases, pero eso de terminó el show de Prigozhin, dice de otros, pues tampoco. Este Jorge, ¿ves? Este Jorge está diciendo, ay, sí, claro, Putin se consolida, está bien contento, sí, pues no. No tenemos ninguna certeza que lo que tú dices sea cierto. Estás metiendo, y esto era obvio que iba a pasar en este chat, por eso lo advierto, aquí debemos tener gente de Olgino, de la Internet Research Agency, que se llaman Jorge Pérez, que dice que está en Chile, o Salvador Gorunzaga, que dice que se encuentra en Vancouver y que es un emigrado salvadoreño, diciéndonos, tenemos información de tal. No les crean, no les hagan caso. Lo que le importe o no le importe a Prigozhin, lo sabe Prigozhin. No eres telépata, no sabes lo que quiere Prigozhin. Fuente confiable es Prigozhin, sí. Cuando tú dices algo que dijo Prigozhin y tienes la prueba de que lo dijo Prigozhin, es confiable la fuente de que lo dijo. De que haya dicho la verdad, no. Salvo cuando eso coincide con todo lo demás que tú ya sabes. Pero es confiable que lo dijo él, sí, claro, porque ahí lo tenemos diciéndolo. Aunque hay por ahí, por cierto, ya un deepfake de Putin. ¿Rusia no muestra una tendencia histórica de golpes o intentos de golpes de Estado? Sí, por supuesto. Bueno, está bien. Hay unos hijos de Putin, vatniks basurientos, que están felices de la vida porque Putin ya ganó. Putin no ganó. Y esto sí es lo último con lo que quiero cerrar. Así como veo que Prigozhin ha desaparecido, Wagner probablemente se ha integrado al ejército ruso, por lo menos los que no participaron en esto. Los que participaron, su destino es incierto, depende de su nivel de implicación y de involucramiento en la rebelión. Tú no puedes marchar hacia Moscú y quedar impune. El mensaje es aterrador, el mensaje es cualquier otro lo puede hacer mañana. No va a pasar.
Prigozhin yo creo que es asunto despachado, pero tarde o temprano. A Trotsky tardaron muchos años en matarlo. Creo que Lenin muere en 1934. Fueron 6 años para que Trotsky fuera asesinado en México. Pero Putin queda debilitado. Una de sus más fuertes bazas le ha fallado. ¿Qué mensaje le da esto a las áreas inquietas, disconformes dentro del ejército ruso? Esas zonas, esos grupos de personas, de soldados, de dirigentes militares que no querían esta guerra, que se dieron cuenta de que estaban en guerra porque iban a maniobras. Muchos jóvenes soldados conscriptos iban a maniobras y cuando se dieron cuenta habían invadido Ucrania y estaban en la guerra. Y sabemos que a ellos lo que les dijeron es que eran maniobras militares normales y corrientes. Esas maniobras militares que el embajador de Rusia, me parece que en Estados Unidos, había dicho que, bueno, en cuanto acaben estas maniobras militares nos retiraremos. Esto lo dijo 2 días antes de la invasión, que la acumulación de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania era meramente por unos ejercicios militares, pero no porque tuvieran ninguna intención de invadir. Y esto nos lo repetía Ina Afinogenova muy insistentemente para que nos acordáramos que no iban a invadir, hasta que invadieron. Daniel, por la desinformación de hace años no me pongo del lado de Ucrania ni del lado de Rusia. Hay unos niños que están siendo asesinados por unos señores que los invadieron de otro lado. ¿Del lado de quién estás? Si no estás del lado de los niños asesinados, tú tienes un problema, y un problema muy grave, muy grave. La neutralidad juega a favor del genocida toda la vida, y eso lo vimos con Hitler y lo hemos visto con una multitud de tiranos y genocidas. En Latinoamérica solo tenemos el bombardeo de propaganda de la prensa occidental. Sí, pero ¿qué prensa occidental? Te pregunto. Esa prensa occidental, como Manu Bravo, que es un hombre pero clarísimamente militante de izquierda, que estando allí te cuenta lo que ve, como es occidental, no le vamos a creer. Ay, no, los occidentales todos mienten, todos se engañan, todos funcionan solamente porque les pagan. Pero eso lo harás tú. Quizás tú eres una persona que solo funciona porque le pagan, pero hay multitud de periodistas que se juegan la vida para informarte a ti. Se juegan la vida en el frente de batalla, donde no están los propagandistas rusos, como Manu Bravo, que se la ha jugado y ha acabado detenido en una guerra por informarte a ti. Por informarte a ti. Y porque tú puedes ir y confirmar las cosas en Ucrania, pero no puedes ir a confirmarlas dentro del Kremlin. Eso de que la prensa occidental, por el solo hecho de ser occidental, me doy el lujo de cancelarla. ¿Quién te informó de las atrocidades en Vietnam? ¿La prensa rusa? ¿La prensa rusa? No, la prensa estadounidense. Cuando Walter Cronkite fue a Vietnam y desveló cómo vivían esos chicos y las atrocidades que se cometían. ¿Quién te informó de las atrocidades que se cometían durante la guerra de Irak? La prensa occidental, sí, cuando fueron a fotografiar allá muchachos, que yo conozco gente con la que he estado yo, fotoperiodistas honrados y honestos que fueron y descubrieron las atrocidades que se llevaban a cabo en aquella famosa cárcel, ahora no me acuerdo el nombre, porque olvido todos los nombres, en Irak. ¿Quién te ha informado de las barbaridades que ha cometido el ejército estadounidense en uno o en otro lado? ¿La prensa china? No. La propia prensa occidental. Así que, por favor, eso de descalificar porque es occidental, como si tú no lo fueras, me toques los cojones. Dicho sea con todo respeto, por supuesto. Lo dejamos allí. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por oírme, muchísimas gracias por atenderme. No sé cuánta gente, 531 personas, madre mía. Esto es la transmisión más intensa que hemos tenido. Espero ser útil, espero informarlos. Yo tengo mi posición, es clarísima. Estoy del lado de los atacados, estoy del lado de los civiles, estoy del lado de los invadidos, estoy en contra del imperialismo, sea de quien sea. Y de allí no me voy a mover, pero tampoco engaño a nadie diciendo que soy neutral. Tampoco engaño a nadie diciendo que soy neutral. Quede muy claro allí. Pero eso no quiere decir que vaya a alterar la información por conveniencia.
me parece que la información es sagrada y que la obligación principal de un periodista es decirle a la gente lo que tiene que saber y no lo que quiere oír, que es lo que hace la propaganda. El próximo miércoles espero tener algo importante referido precisamente a esta guerra en nuestro vídeo de los miércoles. El próximo jueves estaremos aquí con nuestra transmisión normal y corriente de 3 horas, de 7 a 10 de la noche, y probablemente tendremos tu tele rusa. Vamos a ver qué dice la propaganda rusa. Hasta el último momento preparando esto, no había todavía ningún corte de lo que está diciendo la tele rusa para decirles a los rusos que todo está bien, y para la tele rusa, por supuesto, dedicada al interior de Rusia, así que trataremos de tenerla la semana próxima. Mientras tanto, pues de nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado esto. De nuevo, espero que les sea útil, espero que se informen y que no colaboren a la desinformación, y aquí nos vemos más adelante, y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.